Un saludo compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Huella Guitar. Me ha costado años el querer volver a echar la vista atrás, el meterme entre los recuerdos que tengo de mi época en un grupo de música. Entre todos esos recuerdos, entre toda esa nube de recuerdos de conciertos, de ensayos, de canciones, de buenos y malos momentos, en este vídeo quiero rescatar los errores que cometí y que me hicieron pues que no quisiera volver a formar ya parte más de un grupo de música. Que conste que esto lo hago con la intención no de desanimarte de si estás pensando entrar en un grupo o no hacerlo, o que tires la toalla si actualmente tocas en uno, sino todo lo contrario, ¿no? Vistos los problemas, curar las heridas, ver de una manera más objetiva pues dónde fallé, ¿no? En esas cosas que podía haber cambiado y que por desgracia uno pues se da cuenta también tarde. En el vídeo voy a hablar de cosas que aún todavía me escuecen después de muchos años, pero que son casi tan importantes como la propia música dentro de un grupo. Me refiero, por ejemplo, a las relaciones personales, al tema del dinero, a todas esas puertas que se nos cierran cuando estamos en una banda y que nos van pues afectando cada vez más a nivel personal, y de cómo intentar, pues con vídeos como este, lidiar con ellas y que los músicos podamos seguir haciendo lo que más nos gusta, que es música. Vamos a verlo. A este primer apartado le voy a llamar mucho más que música, que es lo que pasa cuando estás en una banda. Puede ser el mejor grupo del mundo, tener un directo arrollador, unas canciones geniales, pero hay un mundo ahí fuera que no tiene nada que ver con lo que pasa dentro de un local de ensayo y en el que te tienes que saber mover. Me refiero que hay que conseguir pues contactos para tocar en una sala, o moverte con otros grupos para la posibilidad de viajar y compartir escenario, un sinfín de cosas que es un trabajo que hay que hacer y que muchas veces los músicos pues no hacemos, ¿no? Pensamos que todo se basa en componer, en tocar, ensayo, concierto, y como digo, ese mundo de fuera es muy muy importante. Yo recuerdo que muchas veces decía, ¿y por qué no ensayamos menos y nos buscamos más la vida más por fuera, ¿no? Porque muchas veces estás perfeccionando tu música y no eres consciente de que todo se mueve a nivel de contactos, ¿no? Para conseguir tocar una sala a veces tienes que perseguir al tío que la lleva, y eso lo tiene que hacer alguien. Si nadie lo va a hacer en tu grupo, lo mejor es que contrates a alguien, ¿no? Parece algo obvio, pero muchas veces no se hace pensando en que no es necesario, ¿no? Yo tengo los contactos para hacerlo, lo hacemos nosotros, pero el problema está en que eso hay que mantenerlo en el tiempo, y cuando alguien se encarga de eso y lleva 2 meses, normalmente está ya quemado, ¿no? De andar persiguiendo a la gente con ese listín de teléfono, llamando a unos a otros, y es una labor bastante ingrata, ¿no? Porque es que la labor del manager está ahí, ¿no? Y si lo hacen ellos es por algo, ¿no? Por quitarte a ti ese peso, y hay gente más especializada que nosotros. Ojo, no significa que no lo podéis hacer vosotros en el grupo, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? No puede ser solo centrarnos en la música como músicos y dejar ese aspecto que es igual de importante o más muchas veces que la propia música. Es curioso el tema del dinero, no solo en una banda de música, sino en la música en general, ¿no? Cuando alguien te dice que se va a cambiar de trabajo y que se cambia porque cobra más, pues todos lo vemos bien. Sin embargo, la música, el tema del dinero es como que suena mal, ¿no? Dices, está en un grupo y quiere ganar dinero, fíjate, cuando lo importante es el arte, como decía David Bowie. Lo cierto es que el dinero es algo fundamental en un grupo de música y lo tienes que hablar con tus compañeros para ver si estás, digamos, en la misma onda, ¿no? A nivel personal necesitas el dinero, evidentemente, para comprar tus instrumentos, para pagar tu parte de un local de ensayo, etcétera. Pero es que a nivel grupo vas a necesitar ese dinero para financiarte la grabación en un estudio, para poner un banner en internet, para promocionar un disco que hayas sacado. El grupo necesita dinero. Por eso es tan difícil ganar dinero en la música, ¿no? Cuando estás en una banda, porque la propia banda necesita ese dinero para poder seguir funcionando. Con lo cual, ganar dinero a nivel personal es prácticamente imposible. Lo cierto es que, como te decía, lo suyo es que hables con tus compañeros y veas si están en la misma onda, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, yo cuando estaba en la banda, solíamos hacer un bote, es decir, lo que sacábamos del concierto, de vender discos, nos valía para, pues, o promocionarlo o grabarnos el disco siguiente. Pero, como te digo, tienes que estar de acuerdo con tus compañeros, porque es cierto y es lícito que hay gente que lo que quiere es, cuando acaba un concierto, llevarme esa parte del dinero. Y lo veo muy bien, simplemente es ponerse de acuerdo. El problema cuando haces esto y cuando no hay un dinero común es que la gente, cuando le dices que tiene que poner 300 euros para grabar un disco o para poner un banner en internet, pues nunca tiene dinero o no lo quiere poner, ¿no? Así que es muy muy importante que esto lo hables con tus compañeros de grupo, ¿no? ¿Estamos en esto todos a la misma onda o pensamos diferente? Uno de los errores que yo cometí durante mucho tiempo, luego con los años pues te vas dando cuenta, es el de meter como miembro del grupo a amigos más que a profesionales. Ojo, que esto no quiere decir que te tengas que llevar mal con la gente, ahora hablaremos de ello, pero sí que tiene que primar, yo creo, una profesionalidad ahí. Queda muy bonito eso de decir, somos un grupo de amigos, quedamos en el local de ensayo con unas cervezas y hacemos unas canciones. Eso está muy bien, pero cuando quieras que el grupo vaya prosperando, esos eslabones muchas veces flojos que se producen porque hay una buena amistad, pero la persona no responde, pues te van a traer de cabeza, ¿no?
¿no? De alguna manera, cuando elijas un nuevo miembro en el grupo, tienes que tener varias cosas en común. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es buscar esa profesionalidad que haga que el grupo avance, ¿no? Como digo, no estoy diciendo que tengas que dejar de lado a tus amigos porque no son profesionales. Estoy diciendo que quizá lo que debe primar primero es que sean profesionales y después, si puede ser, que sean buenos amigos. Dicho esto, y entramos en el terreno más espinoso del vídeo, que es el de las relaciones personales, por muy bien que alguien toque su instrumento, muy profesional que sea, si no tiene buena sintonía, si no te llevas bien a nivel personal con él, es muy difícil que un grupo funcione, ¿no? Yo viví durante años pues montones de situaciones como estas, ¿no? Como los que habéis estado en grupo seguramente habéis vivido, ¿no? De malas relaciones entre la gente que normalmente siempre suelen pues acabar mal, ¿no? Ya no solo en ese último momento en el que evidentemente la situación pues se hace insostenible, sino vivir en el día a día, ¿no? Imagínate cuando tienes que ensayar con alguien, meterte en un estudio, crear con alguien, hacer un viaje largo y para subir un escenario, se hace muy difícil cuando las relaciones no son buenas, ¿no? En mi caso, como digo, viví un montón de ellas, no solo yo con otros miembros del grupo, sino entre ellos mismos también se dieron, ¿no? Y es algo lógico porque es como una familia en la que pues cada uno tiene su manera de ver, su manera de pensar y es complicado, ¿no? Ya te digo, por muy profesional que sea alguien, es quizá igual de importante que haya una sintonía entre las personas y hay que lograrla a veces con algo que se hace muy difícil de hacer. Ahondo un poco más en este tema con una conclusión a la que llegué después de muchos años, y es de que los grupos que normalmente tienen buena química entre ellos a nivel personal suele ser porque cada uno tiene claro la función que hace, el papel que desempeña en un grupo. Cuando ves en un grupo que alguien empieza a sentirse receloso de lo que hace el otro, se empiezan ya, digamos, a de alguna manera intrometer, ¿no? en esas funciones que unos y otros hacemos, es cuando suelen empezar los grandes problemas. Si te das cuenta, las bandas de largo recorrido, todas ellas tienen claro, sus integrantes tienen claro qué es lo que hacen en el grupo. Les funciona musicalmente y seguramente funcionan mejor a nivel personal así. Hay una frase que uno suele normalmente tardar en aceptar cuando está dentro de un grupo, y es que pues no es una democracia, ¿no? Siempre pensamos que todo tiene que estar hecho a partes iguales y lo que tiene que primar en un grupo son las decisiones del que sabe de algo, no que se reparta todo ni que todo se opine a partes iguales, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que el teclista tiene que decidir pues qué timbal utiliza el batería si no tiene ni idea de ello, ¿no? O alguien que no entiende de cómo estructurar una canción, pues tiene que decidir a partes iguales igual que el que compone la canción. Cada uno, como decíamos antes, tiene su papel, ¿no? Decía Fito que él, de pensar el tiempo que había perdido cuando estaba en un grupo, en este caso en Platero y tú, decidiendo el orden de las canciones, las portadas, se perdían días enteros, ¿no? Cuando ahora en solitario, pues él son cosas que decide tranquilamente a su aire. Le entiendo totalmente, ¿no? No por esa sensación autoritaria que genera lo que estoy diciendo, sino por esa sensación de que al final quien tiene que opinar es el que más sabe de algo, ¿no? Si eres bueno en algo, dedícate en ese aspecto al grupo, pero pensar que en un coche conducen los cuatro, pues es algo que no tiene mucho sentido. Creo que dos buenos ingredientes para que en un grupo haya buena química serían la comunicación y el respeto, ¿no? Con respecto al primero, la verdad es que me he arrepentido años después de no haber tenido más comunicación con algunos de mis compañeros, ¿no? Igual que ellos seguramente tampoco la tuvieron conmigo. Lo cierto es que seguramente pues así se hubieran arreglado muchas cosas, ¿no? Muchas de las situaciones que se generan, pues a lo mejor habiéndolas hablado se habrían arreglado o se habría acabado de otra manera, ¿no? Algo que, como digo, pues a veces me arrepiento y lo pienso ahora objetivamente, digo, pues a lo mejor habiéndonos sentado en una silla a hablar, pues no hubiera pasado esto, ¿no? En cuanto al respeto, creo que es fundamental, ¿no? Cuando me refiero al respeto, no me refiero a insultar a nadie dentro de un grupo, que a veces también se da, ¿no? Sino me refiero pues a tener respeto ante los demás si has quedado una hora para ensayar o prepararte bien los temas para un directo. Ese tipo de situaciones se van generando muchas veces y cuando ya no se empieza a tener respeto hacia los demás, pues evidentemente provoca que se generen estos cismas. Que los músicos somos unos soñadores empedernidos y que a veces no tenemos los pies en el suelo, pues es una máxima, va de suyo que así es, ¿no? Lo cierto es que a veces es mucho mejor ir pensando en pasos firmes y que estar soñando en cosas que son irrealizables, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en mi época de grupos que evidentemente tenía siempre la mente puesta en cosas grandiosas que a veces no podías llevar a cabo, ¿no? Es absurdo pensar que si estás metiendo normalmente en una sala 50 personas, pues vayas a tocar en un sitio e intentar meter 5.000 de golpe, o que lo que hace ACDC te vaya a servir a ti también. Quiero decir que a veces el decorado es el que es, ¿no? Y los tiempos que vivimos pues son los que vivimos. Eso digamos que te va a dar más salud mental si lo tienes claro que tener la cabeza volando con cientos de pájaros con cosas que muchas veces son irrealizables, no solo por lo bueno o lo malo que tú seas, sino porque el decorado pues es lo que es.
Un último apunte no menos importante es que hay que saber disfrutar algo que no siempre hacemos con lo que nos da un grupo. Es decir, todos esos momentos desde que creas una canción, la ensayas con tus compañeros, sales a un escenario a tocar, la reacción del público, la grabas, todo ese tipo de sensaciones, ¿no? Hay que saberlas disfrutar y no puede convertirse en una frustración constante, pues todas esas puertas que tenemos cerradas y todos estos datos de los que hemos estado hablando, ¿no? En ti está el saborear eso y quizá las tablas sean una mezcla de hacerlo bien y de pasarlo bien. Una cosa sin la otra, ¿no? Lo podemos hacer el símil como cuando uno está en un escenario, no tiene sentido, ¿no? De nada vale estar sufriendo por hacerlo bien, ni todo lo contrario, ¿no? No hacerlo bien y como si te diera lo mismo, ¿no? Eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Se trata de que cada vez seamos mejores en un escenario, haciendo música, en nuestra química con nuestros compañeros y saber disfrutar esos pequeños momentos que sin duda el estar en un grupo de música también los tiene. Amigos, pues hasta aquí este vídeo donde de alguna manera echaba la vista atrás intentando ver pues esos errores que cometí en mi estancia durante muchos años en un grupo de música. Mándanos tus comentarios, cuéntanos tus experiencias y así pues podamos leer y el que está dentro de un grupo de música, el que quiere hacerlo, pues vaya sacando también esas conclusiones pues que le ayuden a sacar adelante este proyecto tan complicado como fascinante. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.